que los 15 grados son medios difíciles de tener. Por lo tanto, los cultivamos a 4 grados Celsius. En 3 medios salinos, o sea, en 3 medios diferentes. En un medio R2, el cual es altamente nutritivo, en un medio salino con diésel y en un medio salino con hidrocarburo. Acá están las composiciones de los medios, para que lo puedan ver. La gracia del medio salino es que nosotros le vamos a dar la fuente de carbono para que las bacterias se alimenten. Por eso lo mezclamos con diésel y con hidrocarburo. O sea, sí, con hidrocarburo. En la segunda etapa, que es en la que estoy ahora, la idea es hacer ensayos en el laboratorio. La idea es obtener, ya encontré que tenemos bacterias que están degradando hidrocarburos y degradando diésel. Ahora la idea es tenerlos en un medio líquido para poder crear los microcosmos. Y en eso es lo que estamos haciendo, en eso es lo que estoy haciendo ahora, que es ir viendo y obtener la curva de crecimiento de los microorganismos presentes en cada medio. Los resultados que se obtuvieron en la primera caracterización de suelos son estos. Están en un rango relativamente normal. La idea es que estos mismos análisis, ir haciéndolos en cada microcosmos para ir viendo cómo va influenciando los microorganismos, o sea, la presencia de microorganismos en el suelo. Algo que llamó la atención fue que las primeras bacterias que cultivamos a 15 grados Celsius, las primeras que crecieron fueron las cepas en el diésel. A los 12 días apareció en el crudo de petróleo. A los 4 grados Celsius también el diésel apareció mucho más rápido que el crudo. Eso se debe porque son hidrocarburos más fáciles de descomponer. Aquí se pueden ver las colonias como van creciendo. Esas dos placas están pintadas con hidrocarburo. La idea está en que las bacterias solamente se alimenten del hidrocarburo y poder así descomponerlo. Como se ven ahí, igual crecen bastante. Acá están las mejores cepas que nosotros pudimos obtener y las que a su vez pasaron a la segunda etapa, que la idea es obtener microcosmos en el que agreguemos bacterias antárticas, todas estas juntas, bacterias de suelos contaminados de NAP, que son las dos de acá, por separado. Y así poder ver cuáles son las bacterias más eficientes en el proceso de bioremediación. Las que dicen incontables son porque aparecieron muchas. Y esas fueron la gran cantidad. El criterio para poder seleccionarlas fue cantidad y tamaño. Las más grandes, como son las que se ven ahí, se notan mucho más, y la cantidad que eran más colonias. Eso sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna con? ¿Aló? ¿Sí, alguna consulta? Bueno, le damos las gracias a Germán por su presentación. A continuación, ¿quién iba a presentar ahora? ¿Aló? No, esa sí, sí. No, esa no es. Esta es la de la otra. Chuta, yo dejé una carpeta de curvatura. Ahí está. Sí, sí, sí. No, que ya está en... Ah, está. ¿Oh?
¿Aló? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Muy buenos días a todos. Primero agradecer su presencia. El estudio que voy a presentar, bueno, ¿dónde, disculpa? Ahora sí. Como estaba diciendo, muchas gracias por su presencia. El estudio que yo voy a presentar, cuyos autores son quien habla, Francisco Loyola y Darío Fernández, tiene por nombre Estudio Cualitativo de la Curvatura de Pistones en Flujo Descendente en Canal Rectangular de Dimensión Reducida. Mi presentación la voy a dividir en 3 tópicos principales. Primero, una introducción, una descripción del equipo experimental y los principales resultados. Para iniciar, lo primero que quisiera comentar es una motivación. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Bueno, primero quiero comentar que los sistemas térmicos de todo tipo, de toda índole, utilizan ventajas de dispositivos que operan con canales de dimensiones reducidas, llámese canales de orden de milímetros. Son más eficientes, más compactos y más leves. Tienen amplias aplicaciones, por ejemplo, la refrigeración de satélites, refrigeración de aviones militares, refrigeración de ciertos dispositivos electrónicos, computadores. Hay alguna aplicación en seguridad, por ejemplo, para utilizarla en ropa super refrigerada para bomberos, entre otras. Ya hay varios autores que toman en cuenta una cierta tendencia de la industria de acondicionamiento, industria, por ejemplo, de acondicionamiento de aire, que utilizan canales rectangulares en condensadores, por ejemplo, en los sistemas de enfriamiento. Y el orden de los canales ya está alcanzando los 5,5 milímetros de dimensiones de transición entre micro y macro escala, o sea, canales bastante pequeños. Bueno, desde este punto de vista es bastante relevante, es muy relevante la comprensión de las características hidrodinámicas de los flujos bifásicos. Vale decir, cómo se comporta el flujo dentro de un canal pequeño. Flujo bifásico en este caso puede ser, por ejemplo, agua-vapor, agua líquido, o disculpen, 2 componentes de líquido, entre otros. ¿Por qué es importante? Bueno, porque impacta significativamente en el desempeño del sistema térmico, porque impacta en la vida útil de los equipos, por ejemplo, en la corrosión y en el consumo de energía, lo que es muy importante, por ejemplo, para nuestra región, básicamente porque de esto depende la transferencia de calor, la pérdida de presión y la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del dispositivo térmico. Una breve introducción, ¿cómo se comporta el fluido dentro de un ducto? Acá tenemos el estudio de Milán 2013, donde indica que hay básicamente entre 3 y 4 patrones de flujo dominantes. Uno es anular, donde por la pared fluye una cantidad de líquido a través del perímetro, y en el centro un núcleo gaseoso. También existe otro tipo de flujo en el cual es de tipo intermitente. Esto es hacia abajo, es descendente, donde el autor presenta una interfaz plana en el pistón, en la parte frontal del pistón, y una interfaz curva en la parte posterior del pistón. También existen patrones de flujo asociados con bolas discretas o burbujas discretas. Para estudiar este fenómeno en un canal más reducido de dimensiones de sección transversal rectangular, fue diseñada una bancada experimental, un equipo experimental que está construido en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. ¿Ya? Este consta de una línea de aire comprimido, una línea de agua y, disculpen acá, una línea de flujo bifásico, que es donde lo que estamos estudiando. La línea de aire comprende una alimentación de aire comprimido, una válvula reguladora, rotámetros para medir el flujo, medición de presión y temperatura, y un misturador, donde es efectuada la mistura entre agua y líquido, disculpen, entre agua y gas.
La línea de agua, bueno, corresponde básicamente, está comprendida por una bomba de engranajes y como es un sistema cerrado, estamos obligados a refrigerarla para evitar el calentamiento del agua. Una parte del agua que está en este circuito cerrado es derivada hacia el misturador y efectuándose la mezcla. Acá también tenemos el retorno del flujo bifásico que llega al estanque. En la salida del misturador se tiene flujo bifásico que pasa a una sección de desarrollo, donde se desarrolla el flujo, y luego es estudiado en una sección de test donde existe un transductor diferencial de presión para evaluar la estabilidad del flujo. Posteriormente sale el flujo y va de retorno a estanque. En esta sección de test existen sensores ópticos para evaluar el comportamiento del flujo, pero también es instalada una cámara de alta velocidad donde es captado el flujo. Esta es una imagen del equipo experimental que fue desarrollado. Este equipo se puede posicionar en varias inclinaciones, horizontal, ascendente y descendente, básicamente para estudiar el efecto de la inclinación sobre el flujo. Una imagen 3D del flujo, una imagen más detallada y el detalle de la sección de test que fue confeccionado con placas de acrílico básicamente porque tiene baja conductividad térmica y un bajo coeficiente de expansión térmica, de esa forma evitar la influencia del ambiente. El detalle de la sección de test, la cámara está posicionada de forma vertical. Adicionalmente, la sección de test, en este caso que fue escogida para el estudio, es de 6 milímetros por 6,5 milímetros, una sección bien pequeñita, y tenía la posibilidad de rotar ya axialmente sobre el eje para evaluar algunos otros efectos. El detalle del canal, cómo fue construido, algunos resultados experimentales, ya no para flujo descendente, pero sí para flujo, disculpen, acá es de flujo descendente, donde se observa la interfaz plana y la interfaz curva. Ese es el sentido de flujo. Flujo ascendente y flujo con una orientación, flujo horizontal con una rotación de 45 grados. Obsérvese la estratificación del flujo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente nosotros agrupamos una gran cantidad de datos para flujo descendente y lo agrupamos en mapas de flujo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que, bueno, distinguimos 3 flujos principales, en bolas discretas, como ese de acá, toda una región intermitente y una región anular. ¿Ya? Anular, eso de acá, un centro gaseoso y líquido por las paredes. Intermitente, un pistón de gas separado por un espacio de líquido. O intermitente también, y las bolas discretas. ¿Cuál es el gran valor que nosotros aportamos en este trabajo? Es que nosotros distinguimos una región en la cual, aproximadamente esta de acá, en la cual la región frontal del pistón es plana y la región posterior del pistón es curva. Para velocidades altas, ya se retoma un comportamiento similar al observado en flujo ascendente, donde la región frontal del pistón es curva y la región final del pistón es plana. Básicamente, ¿en qué puede aportar este tipo de fenómenos observados? Bueno, es distinguir que en flujo descendente existen 2 tipos de comportamientos. Uno con región frontal plana y región frontal curva. Esto definitivamente tiene que ser incorporado en algún modelo de pérdida de presión. Y ahí viene el aporte que queremos entregar en este estudio. La conclusión, bueno, la inclinación es una conclusión general, la inclinación del canal. Si yo para un canal de 6 milímetros lo inclino de forma horizontal, ascendente o descendente, voy a tener un efecto significativo sobre el flujo. Para el estudio realizado se distinguió una subregión de flujo intermitente, que es caracterizada por una curvatura en la zona posterior y una interfaz plana en la zona frontal del pistón. Por otro lado, para mayores velocidades másicas, como es indicado acá, mayores velocidades de líquido y mayores velocidades de gas, el pistón se asemeja al comportamiento en flujo vertical.
Agradecimientos básicamente al profesor Ribatsky, a los colegas amigos, a las agencias de financiamiento que ayudaron en la construcción de la bancada, a los técnicos y a Darío que me ayudó acá en la confección del trabajo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Dale, muchas gracias. Si no hay consultas, vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minutos y vamos a partir después de una media hora. Partimos ahora después a las 11:30 con la presentación de Carola Celis. Dale, gracias.